Hola, hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Muy buenas tardes, les saludamos y les bendecimos con el gusto y el cariño de siempre desde aquí, desde Ventana Virtual Cristiana Radio. Estamos dando inicio a su programa de sábados estelares, sábados de bendición, sábados de palabra, sábados de adoración al Dios vivo. Y tenemos con nosotros a la payasita sin chiste y Arturín que nos van a traer una historia muy a su manera. Así que los saludamos y los bendecimos con mucho gusto y con mucho cariño. Adelante. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la payasita sin chiste y está con nosotros Arturito. Arturito, y el día de hoy vamos a contar Historia. una nueva historia. Pero antes de comenzar vamos a recordar la historia que contamos el sábado pasado. ¿Te acuerdas, Arturito, de qué fue? De un rey. De un rey. ¿Qué más, Arturito? De que él obedecía los mandamientos. Él obedecía los mandamientos de Moisés, pero que los mandamientos se los había dado a quién? A Dios. Dios se le había dado, ¿verdad? Él había hecho lo bueno ante los ojos de Dios, él era un rey obediente y vamos a hablar, ¿verdad? A conocer más de la historia de este rey, ¿verdad? Y bueno, pues Arturito, como siempre, nos va a estar contando la historia, lo va a estar leyendo y yo les voy a explicar de qué nos está hablando. Vamos a prestar mucha atención porque al final vamos a hacer ¿qué, Arturito? Las preguntas. Las preguntas, así es. Y bueno, pues vamos a escuchar la historia del día de hoy. El rey Ezequías y Sennacherib. Ezequías fue un gran rey. Leemos en la Biblia que ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Fue fiel al Señor y obedeció los mandamientos que Dios dio a Moisés. El rey asirio Sennacherib envió al Rabsaque a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Los asirios utilizaron varios argumentos para que los judíos se rindieran sin pelear. Aliarse con Egipto no sería de ninguna ayuda. Jehová no los salvaría porque estaban disgustados con ellos. No tenían ninguna posibilidad de vencer al poderoso ejército asirio. Si se rendían a los asirios, su vida mejoraría. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó su vestido y se vistió de luto. ¿Qué es luto? Y se fue al templo del Señor. Envió a Eliaquín, el cargado de la administración del palacio, a Sebna, el escriba, a los ancianos y a los sacerdotes, todos vestidos de luto, a ver al profeta Isaías y hijo de Amós. Ellos le dijeron al profeta: Vamos a escuchar esto que dice aquí. Él habla acerca de el rey Ezequías y habla también de el rey Sennacherib, que él era el rey de allí de Siria.
¿Se acuerdan que yo les había contado que él no quiso obedecer a el rey? Él se rebeló contra el rey sirio. Entonces él dice que él fue y le envió a un mensajero para decirle que él se va a arrepentir de haber desobedecido y que los iban a tomar cautivos a el pueblo de Judá, o sea, al pueblo de Israel. Entonces dice que este rey, el rey Sennacherib, él tenía un enojo en su corazón que quería destruir al pueblo de Judá, tanto que mandó a unas personas para que fueran a decirle a todos aquellos que primero que no se aliaran con nadie, ni con Egipto, porque él había derrotado a todos los pueblos de a su alrededor. Y aun cuando se unieran con ellos, no iban a poder ganar. Que tampoco le pidieran a su Dios, o sea, a Jehová, que ni le pidieran que los resguardara, porque estaba disgustado Dios con ellos y no les iba a hacer caso. Habiendo tantos pueblos que también tenían sus propios dioses y ninguno los salvó, así mismo ellos le estaban diciendo lo que iba a suceder y lo que iba a pasar. Entonces, también dice que mejor se rindieran. Y si ellos se rendían, o sea, todo el pueblo se rendía ante el rey sirio, pues les perdonaría y les dejaría que ellos comieran de sus cosechas, y o sea que tuvieran esa libertad, pero bajo el dominio del rey Sennacherib. Entonces, esta información llegó a los oídos del rey Ezequías y dice que se rasgó las vestiduras y se puso de luto. Lo que dice luto es cuando, por ejemplo, cuando alguien fallece, por ejemplo, un familiar, pues es un tiempo donde pues estás triste, te aíslas de las personas, pero también le guardas respeto hacia las cosas, ¿no? Que te hacen recordar a esa persona. Pero el luto que él tenía era la tristeza por la cual ellos se estaban encontrando, en la cual donde ellos iban a ser cautivos, donde ellos iban a ser desterrados de sus propias tierras. A pesar de que el rey sirio le estaba dando de cierta manera oportunidades, pero iban a vivir cautivos. A lo mejor iban a matar a su rey, o sea, al rey Ezequías, porque no podían gobernar dos reyes, tenía que salir uno de entre todos. Entonces, esto les decía. Entonces, todos se reunieron para ir a hablar con el profeta Isaías, para saber qué iba a pasar, qué iba a acontecer. Y sigue leyendo, Arturito. Esto es lo que ha dicho Ezequías. Este es día de tristeza, castigo y desgracia, como cuando las mujeres están a punto de dar luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Que el Señor, tu Dios, haya oído las palabras del comandante en jefe que envió el rey de Asiria, con que insultó a Dios vivo, y que lo
castigue por haber dicho estas palabras que el Señor tu Dios escuchó. Así que eleva una oración por el pueblo que ha sobrevivido. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, este les dijo: esto es lo que van a decirle a su Señor. El Señor dice: no tengas miedo de las palabras que has oído, los insultos que dijeron contra mí los siervos del rey de Asiria. Mira, yo mismo voy a colocar un espíritu en él. Oirá un informe y se volverá a su país. Allí mismo, en su propio país, haré que lo hirieran a espada y muera. El comandante en jefe se retiró y supo que el rey de Asiria se había ido de Laquis y estaba luchando contra Libna. Entonces el rey de Asiria recibió la noticia de que el rey Tiraca de Egipto había salido para luchar contra él. Una vez sabido esto, el rey de Asiria envió otra vez mensajeros a Ezequías con este mensaje: esto es lo que dirán al rey Ezequías de Judá: no dejes que el Dios en quien confías te engañe, diciendo Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Mira, tú conoces lo que los reyes de Asiria les ha hecho a otros países, destruyéndolos por completo, y tú crees que te vas a salvar. Pudieron salvar los dioses de las naciones a las que mis antepasados destruyeron naciones. Aquí dice, niños, es todo esto que estaba pasando. Los mensajeros fueron con el profeta Isaías y le dijeron todo lo que estaba aconteciendo y que le oraran a Dios y que Dios les dijera qué es lo que iba a acontecer, qué es lo que ellos iban a pasar. Entonces, el profeta Isaías le da una palabra a Dios y le dice que no teman, que no hagan caso de lo que les ha dicho el rey Sirio, de que él lo iba a destruir, que él iba a morir y que no le hicieran caso. Esa es la palabra más importante, creo que de esto, de que no le hicieran caso a sus maneras de expresarse en contra de Dios, porque a eso Dios no le importaba, sino que Dios los iba a ayudar. Dice que cuando ellos fueron y le dijeron a los mensajeros de lo que estuve esto, de que pues ellos no iban, de cierta manera no iban a dejarse, el rey sirio volvió a mandar otros mensajeros, pero él estaba en una lucha contra otras personas, otros pueblos, otros reinos, pero le dice a sus mensajeros que le dijeran otra vez al rey Ezequías
que Dios no los iba a ayudar, que Dios no los iba a cuidar, que sus antepasados habían derrotado a otras naciones y pueblos. Y así iba a pasar con Jerusalén, que los iba a derrotar. Así que no le pidieran a Dios la ayuda, porque no iba a haber la ayuda. Aquí vemos, niños, que es importante algo aquí, y yo quiero que nosotros veamos que nosotros tenemos que confiar en Dios a pesar de las situaciones en las que ustedes se puedan encontrar. Porque aquí vemos que sí estaban tristes el pueblo de Jerusalén. Estaba triste el rey Ezequías, sí estaba triste, porque dice que rasgó sus vestiduras. ¿Qué es rasgar? Que la rompió, que se sintió impotente, que no podía hacer nada, que no buscaba las soluciones. Y guardó luto, o sea, estuvo un tiempo en tristeza. Vamos a leer esta parte, Arturito, que continúa. Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Luego subió al templo del Señor y extendió las cartas delante del Señor. Después Ezequías oró ante el Señor y le dijo: Señor Dios de Israel, el que está sentado en su trono entre sus querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones de la tierra. 16. Señor, presta atención, escucha, Señor. Abre tus ojos y mira, oye las palabras que Sennacherib envió para insultar al Dios vivo. Es muy cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus territorios. Han tirado sus dioses al fuego, aunque en realidad no eran dioses, sino productos de los seres humanos, eran de madera y piedra, y por eso fueron destruidos. Ahora te suplico, Dios Señor, Dios nuestro, sálvanos de caer en manos de este rey, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías dijo, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. El Señor Dios de Israel dice: te he escuchado acerca de lo que me pediste en cuanto a Sennacherib, rey de Asiria. Esta misma noche el ángel del Señor salió y mató a 1850 soldados de campamento asirio. Cuando la gente se levantó al otro día, estaban allí todos los cuerpos de los muertos. 36. Así que Sennacherib, rey de Asiria, regresó a Nínive y permaneció allí 37 días, un día, mientras estaba adorando en el templo de su dios Nisroch. Fue asesinado a espada por sus hijos Adremalec y Sarecer. Ellos escaparon al país de Ararat
su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Aquí, niños, habla de que cuando el rey manda a los mensajeros a llevarle la carta al rey Ezequías para decirle que Dios no lo iba a ayudar, que Dios no lo iba a proteger, y así como sus antepasados pudieron derrotar a otros pueblos, a otros territorios, a otras naciones, lo mismo iba a pasar con el pueblo de Judá. Entonces el rey Ezequías lo que hace, niños, es que él se va con las hojas, las cartas, y se va al templo a orar al Señor. Y ahí va con Dios y le dice a Dios: aquí están las cartas donde ellos hablan mal de ti, donde tú puedes leerlo, de todo lo que ellos están diciendo. Ahí el rey Ezequías oró a Dios, le pidió a Dios protección, cuidado para el pueblo de Jerusalén, que no permitiera que estos hombres pudieran tomar a el pueblo de Israel, que no lo permitiera, que no lo dejara. Entonces, lo que hace Dios es que le manda a Isaías el profeta, donde le dice: dile esto al rey Ezequías, que no tenga miedo, de que él lo va a cuidar, que él lo va a respaldar, y que el rey Sennacherib iba a morir. Entonces dice, el rey iba a morir, pero no le dice de qué manera él iba a morir, solo dice que él iba a morir. Dice, esa misma noche el Señor salió, porque ya los sirios habían empezado a rodear, porque ya nadie podía ni salir a comer, a buscar algo para tomar, porque ya el pueblo sirio ya tenían rodeado al pueblo. Dice que esa misma noche el ángel del Señor mató a 1.085.000 soldados. Dice que mató. O sea, mató un montón el ángel del Señor. ¿Y qué pasó? Que después de eso, la gente se levantó al otro día. Estaban ahí todos los cuerpos de los muertos. Así que el rey Sennacherib, rey de Siria, regresó a Nínive y permaneció ahí. Un día, dice, mientras él estaba adorando en el templo de sus dioses, o sea, del dios Nisroch, fue asesinado a espada por sus propios hijos, Adramelech y Sarecer. Ellos escaparon también al país de Arad. Uno de sus hijos fue el que tomó y lo sucedió en el trono. Vemos que la maldad de este rey sirio, de Sennacherib, este rey, por la maldad que había en su corazón, por todo lo que quería hacer, tomar cautivo a Jerusalén, pues él pagó también. Por burlarse de Dios también, pagó sus pecados. ¿Por qué? Porque se estaba burlando de Dios. No creía en el poder de Dios. Él estaba comparando a Dios con los demás dioses que los propios seres humanos habían creado, se habían hecho. Pero vemos que él falleció, murió a causa de su pecado, pero sus propios hijos le quitaron la vida. ¿Qué aprendemos de esta historia, niños?
que aprendemos que debemos de obedecer a Dios. En todo debemos obedecer a Dios y hacer obediencia a Dios a través de nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra manera de ser con nuestros padres, con las personas que nos rodean, en la escuela, niños, aprender a obedecer. Amar a Dios con nuestro corazón, obedecer a Dios. ¿Por qué, niños? Porque eso a nosotros niños, Dios lo va a ver con agrado. Y no solamente lo va a ver con agrado, niños, sino que cuando nosotros oremos, Dios va a contestar nuestra oración. Recuerda que el rey Ezequías fue un rey obediente. Fue un rey obediente, un rey que no había otro rey como él obediente, dice. Entonces, cuando nosotros oremos al Señor, nuestra oración, niños, va a llegar al cielo. Dios nos va a contestar. ¿Y saben por qué? Porque Dios está viendo que tú eres obediente. Dios escuchó la oración del rey Ezequías porque él fue obediente a los ojos de Dios. Él hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y Dios lo cuidó, los respaldó. Y bueno, niños, ha llegado el momento de las preguntas. Y dice así la primera pregunta, que está muy fácil. ¿Cómo se llamó el rey que quería destruir a Jerusalén? Sennacherib. Está raro su nombre, pero sí. Segunda pregunta. ¿Qué decía el rey sirio para que tuviera miedo el pueblo de Jerusalén? De que ni Egipto los podría ayudar. ¿Quién más? De que ¿Quién no los iba a escuchar? Dios, que no los iba a escuchar Dios, sus oraciones, y que no los iba a ayudar. Así es. Que no pidieran ayuda y que no oraran a Dios porque no los iba a escuchar. A ver, por los que nos están viendo a través de Facebook, si nos están escuchando, vamos a hacer una pregunta a los que nos están viendo y dice así. ¿Qué hizo el rey Ezequías al leer la carta del rey Sennacherib? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Vamos a esperar unos momentitos y luego Arturo nos los va a contestar. Acuérdense qué hizo el rey Ezequías al leer la carta que le habían enviado por los mensajeros del rey sirio. A ver, Arturito, ¿qué fue? Oró a Dios. Oró a Dios, fue y le presentó las cartas a Dios, dice. Fue a orar al templo, fue a pedir ayuda y le mostró las cartas. A ver, segunda pregunta. Bueno, no. Cuarta pregunta. ¿Qué hizo Dios con el rey malo? Fue asesinado por sus propios hijos. Así es. Fue asesinado por sus propios hijos. Y bueno, niños, así hemos llegado al final de esta historia con el rey Ezequías y el rey sirio. Este rey pagó
su maldad con su vida. Si somos obedientes y hacemos lo que Dios nos manda y obedecemos, vamos a ser como el rey Ezequías. Y bueno, niños, ese es el final. ¿A quién quieres mandarle saludos, Arturito? Una cosita es que si no obedecemos a Dios, no vamos a morir aún así. Así es un buen punto que dice Arturito. Aunque nosotros no obedezcamos a Dios, no vamos a morir como pasaban en la antigüedad, que pues pagaban por sus maldades con su vida, porque Dios ahora nos ha permitido, ¿verdad?, tener el libre albedrío, que eso nosotros tenemos que escoger qué camino seguir. Seguir el camino del bien o seguir el camino del mal. Pero recuerden, niños, que solo hay dos caminos. Un día iremos al cielo si fuimos buenos, y si no, abajo. Nos vamos para abajo. Así es la verdad. Pero niños, yo les animo a que ustedes sean obedientes, que busquen y amen mucho a Dios. Les mandamos un saludo también a nuestra hermanita Ana Lorena, a Samantita, a la niña Emma. Le mandamos un saludo. Les mandamos un saludo. Muchas bendiciones a nuestra hermana Vitalina, a la hermanita Lady, también les mandamos un saludo. A la hermanita Ilva. A nuestra hermanita Irma también le mandamos un saludo. Y a todos los niños que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, o a donde nos estén escuchando, les mandamos un saludo. Yo soy la payasita sin chiste y está con nosotros Arturito. Y así nos despedimos. ¡Adiós! Adiós. Claro que sí, mis amados hermanos, así llegamos al final de esta historia con la payasita sin chiste y Arturín en este sábado estelar, sábado de palabra, sábado de bendición, sábado de adoración al Dios vivo. Saludamos y bendecimos a quienes nos estuvieron acompañando a través del Facebook, a nuestra hermanita Ana Lorena de López, claro que sí, a Emita, Samantita, a Gadielito, también por ahí le mandamos saludos a nuestra hermanita Lady Quintal, a nuestra amiguita Irma Villanueva, claro que sí, también la saludamos y la bendecimos con mucho gusto y con mucho cariño. Les invitamos para que nos acompañen al siguiente programa del día de hoy, Renovados en Cristo, con nuestra querida hermanita Natalia Ormaza. Así que, mis amados hermanos,